Hola a todos y bienvenidos a este video sobre vida útil de alimentos, determinación de vida útil en alimentos, dándole continuidad al tema de la semana pasada de mecanismos y reacciones de degradación en alimentos dentro de nuestro módulo de alimentos del curso de empaque de alimentos. Bueno, la agenda para este video es primero hablar bueno, como siempre, hacer una introducción, unas definiciones y en este caso dar un poco de regulación que es importante en el etiquetado, el tema de vida útil en el etiquetado. Después ver a grandes rasgos, los dos mecanismos o formas principales de determinación de vida útil. Rápidamente miraremos el de a partir del consumidor y algunos detalles generales a partir del producto. Después veremos algunas propiedades del producto que afectan vida útil, pues más allá de las reacciones de degradación de las que hablamos la semana pasada. Algunas de estas como muy lógicas y evidentes, pero que vale la pena revisarlas. Y después sí, bueno, la determinación de vida útil por los mecanismos de degradación que mencionamos, de reacciones de oxidación, por ejemplo, los efectos de las permeabilidades del empaque, factores intrínsecos como la temperatura, otra reacción importante, la de los microorganismos de degradación importante. Previo a eso, los descriptores críticos e índices de falla, que es lo que conecta como lo de semana pasada, estos temas de semana pasada con ya en sí el valor de la vida útil, el tiempo de vida útil. Y finalmente hablaremos sobre ensayos acelerados para determinación de vida útil. Esa será nuestra agenda. Comenzando con la introducción, el primer punto es hablar de calidad de alimentos. Este tema está totalmente relacionado con calidad de alimentos. Es lo que va a determinar finalmente la vida útil del alimento. Ya miraremos qué es. Y lo primero que hay que decir al respecto es que el último árbitro de la calidad de un alimento es el consumidor. O sea que este tema de calidad de alimentos es aceptabilidad, ¿no? De vida útil es aceptabilidad, ¿no? El tiempo a partir del cual ya se pierde la aceptabilidad del producto como lo vamos a ver más adelante, asociado a una calidad y la calidad entendida como pues la combinación de varios atributos o características de un producto que afecta su grado de aceptación por un consumidor. Entonces de esto es lo que vamos a estar hablando. Y bueno, pues esos atributos o características pues son o físicos, físico-químicos, organolépticos como sabor, olor, textura, bueno, son una gran variedad, aquí resumimos algunos. El valor nutricional, obviamente, ¿no? La calidad del producto, pero también conveniencia, costo y seguridad, percepción sobre seguridad. Dentro de la calidad de alimento pues está un tema que es la seguridad, obviamente pues la vida útil de un producto también tendrá que ver con eso, ¿no? Pues por un lado la calidad, pero pues por otro lado la seguridad casi que se pone como por sentado, ¿no? Si el alimento no es seguro, si el alimento deja de ser inocuo, pues por supuesto que no está cumpliendo con un atributo, una característica básica que quieren los consumidores. Bueno, y el otro tema es que, pues como mirábamos desde de la clase pasada, de la semana pasada, en los alimentos sucede el cambio, no sucede la estabilidad, y lo que sucede es que en el tiempo, pues esa calidad va disminuyendo. Salvo algunos casos, ¿no? Algunas excepciones, como por ejemplo el caso de los quesos madurados, pero en general, para la gran mayoría de alimentos lo que sucede es que la calidad va disminuyendo con el tiempo, y precisamente ese es el asunto, ¿no? Que vamos a buscar el punto a partir del cual ya la calidad deja de ser aceptable, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos factores que más deben influenciar o que más influencian sobre la pérdida de la calidad del alimento? Bueno, pues la naturaleza del alimento en sí, obviamente, como lo miramos desde la clase pasada, pero también el proceso de elaboración y la forma en que se conserve, condiciones de envasado y almacenamiento. Eso va a determinar cómo es la pérdida de calidad en el tiempo, eso va a determinar cuál es su vida útil. Y por ejemplo, pues dado que si se debe etiquetar el tiempo de vida útil o alguna medida de ese tiempo de vida útil, ponerlo en el empaque del alimento, pues también deberán indicarse en la etiqueta cómo son esas condiciones, porque dependen de ellas, ¿no? Entonces, pues a veces gente que reclama mucho en algunos mercados el que se etiquete eh, los tiempos de vencimiento, fechas de expiración o de cuándo debe ser consumido un alimento previo a una fecha, ¿no? Pues pensando en su seguridad,
pues todo eso está bien, pero fíjense que eso que se etiquete ahí, ese valor que se ponga de vida útil, pues va a depender de todas estas condiciones de envasado y almacenamiento, porque todo eso afecta a la calidad del alimento. Y pues obviamente el empaque, como hemos visto, juega un papel importante pues en esta mitigación de estos efectos extrínsecos, ¿no? Entonces, pues por eso lo estamos estudiando, buscar las formas de cómo lograr con el empaque pues que esa pérdida de calidad en el tiempo se dé de la mejor manera que queremos. Y pues el tema de no cuidar lo hablábamos, entonces es un tema que está ahí, implícito obviamente dentro de la calidad, y lo referimos como pues el empaque es el alimento es inocuo cuando no haya patógenos o cuando tiene que no haber patógenos y tiene que haber un nivel bajo hasta o controlado de microorganismos que causen la descomposición, ¿no? Y bueno, pues también hay que recordar que estamos hablando aquí del proceso después de que el producto ya es despachado, empacado, ¿no? Procesado, empacado, a partir de ahí hacia llegar al consumidor y ser consumido, ahí es donde miraremos el tiempo de vida útil. Y bueno, pues asumimos que fue empacado en condiciones correctas y que está ausente de patógenos y con niveles bajos de microorganismos que hacen descomposición. Y la idea es mirar pues que esos niveles de estos microorganismos no se aumenten por encima de cierto nivel. Y bueno, con esta introducción pues entramos ahora sí a hablar del tiempo de vida, ¿no? De vida útil. Aquí faltaría el vida útil en este pedazo, que en inglés tiene el nombre de shelf life, ¿no? Y shelf es como estante, ¿no? Anaquel. Entonces también a veces se traduce vida estante o vida anaquel. Nos referimos al tiempo de vida útil. Entonces no hay una definición común, pero pues en general, pues como ya lo hemos dicho, como estábamos diciendo, pues es el tiempo que pasa entre la producción y la no aceptación del producto. Ya deja de ser aceptable por el consumidor asociada a una pérdida de sus cualidades físico-químicas, organolépticas o pérdida de seguridad. Y esos niveles de pérdida pues tienen que estar previamente establecidos. Eso no está, no hay una primera ley de la vida útil, ¿no? No hay una cosa que se esté por sentada, que alguien determine de por sí, sino que pues tiene que estar establecido previamente cuáles son esos niveles. Interesante es que lo determina el fabricante, entonces dijimos que depende de la percepción del consumidor, ¿sí? Pero ¿quién es el que define cuál es la vida útil? Entonces pues no es el consumidor, no es el gobierno, no es una entidad estatal, no es una regla, sino el fabricante. El fabricante del producto tiene que tiene que determinar cuál es ese valor, cuál es ese tiempo de vida útil para cada producto, tiene que ser específico por cada producto. Existen muchos esfuerzos de homogeneización en el sector de alimentos, como este del Códex Alimentarios de la Organización de Naciones Unidas, la FAO, Food and Agricultural Organization de las Naciones Unidas, que desde esta época tiene estos códex alimentarios que son intentos de homogeneizar y estandarizar el sector en sus diferentes aspectos, incluido esto, por ejemplo, pues definición de vida útil y demás. Y sin embargo, pues no hay una sola definición y puede tener algunos aspectos pues que no están homogéneos. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues ese tiempo se considera solamente hasta la venta al consumidor final. Y pues en la gran mayoría de otros lados, pues se considera no solo la venta, sino hasta que sea consumido, ¿no? Hasta que el comprador del alimento lo consuma desde su producción hasta que el alimento ya sea consumido. Entonces hay diferentes definiciones, a pesar de ser un tema tan importante, un parámetro tan importante, pues no hay homogeneidad en este aspecto, como tampoco homogeneidad en las leyes, ¿no? La legislación, si se obliga o no se obliga al fabricante a incluir el tiempo de vida útil en la etiqueta o la forma de hacerlo. Sobre eso, pues tampoco no hay una estandarización. Bueno, obviamente es un parámetro importante, entonces hay que establecerlo bien. El fabricante tiene que hacer un esfuerzo importante por establecer bien el tiempo de vida útil. Hacerlo en forma inadecuada puede llevar a varias consecuencias negativas, como por ejemplo insatisfacción del cliente y pérdida de buen nombre, ¿no? Si el tiempo de vida útil se pone demasiado bajo y el consumidor pues prueba el producto que está todavía dentro de la vigencia y resulta que no le gustó el producto, no cumple con las características que esperaba, pues va a ser un cliente insatisfecho y eso puede causar pérdida de buen nombre de la marca, que es algo grave, indeseable, por un lado. Por otro lado, pues tampoco puede ser demasiado corto, ¿no? Si lo pongo demasiado corto, entonces pues los supermercados
voy a perder ventas porque los supermercados no aceptan el producto si no queda aún al menos el 75% de su vida útil. Entonces, si pongo una vida útil demasiado corta, pues estoy perdiendo mercados. También con las grandes superficies sucede un tema interesante y es que pues ellos ponen siempre las condiciones muy a favor de ellos, no tanto ni del comprador que es uno que va a hacer mercado, ni de los productores, sino a favor de la grande superficie. Y todos esos productos que se deben devolver porque pierden su vida útil en el almacén, pues finalmente el que va a asumir esos costos de esos productos que se devuelven, pues es el productor. El productor recibe de vuelta lo que no se pudo vender, lo que superó el tiempo de vida útil en el anaquel de la gran superficie, ya no se puede ser comercializado, deja de ser comercializable, no puede ser vendible, es devuelto al fabricante y el fabricante tiene que asumir ese costo. Entonces también, pues para tratar de disminuir esas devoluciones, pues es importante establecer muy bien el tiempo de vida útil. Y por último, bueno, lo que hemos dicho, pues el caso extremo es que ya lleguemos a un caso extremo de desarrollar opciones de enfermedades, ¿no? De patógenos o microorganismos que causen descomposición por cierto nivel, que puedan causar ellos o sus productos de metabolismo, causar enfermedades o problemas de nutrición. Entonces, pues obviamente es un tema importante. En cuanto a regulación, entonces hablamos que no hay homogenización de diferentes lados, pues miremos en Colombia quién está regulando este tema. Entonces es una resolución un poco vieja del 2005 que se está precisamente en la actualidad renovando, pero solamente en algunos de los apartes de los capítulos, como ya veremos. Entonces, resolución del 2005 acerca del rotulado etiquetado en alimentos y envases. Bueno, entonces en esa regulación, en el capítulo 2, en el capítulo 1, perdón, se habla de definiciones y en el tema de las definiciones pues aparecen valores de fechas. Entonces pues no aparece como tal vida útil, pero aparecen fechas pues que le apuntan a lo mismo, ¿no? Y hay como dos principales. Una dijéramos como un nivel de exigencia un poco menor, que es la de duración mínima, y la otra, que ya la veremos en la siguiente diapositiva. Entonces una fecha de duración mínima está definida como bueno, la fecha donde se debe consumir antes de, si el producto se debe consumir preferentemente antes de, como hemos dicho es fijado por el fabricante, debe exigir, bueno, debe mencionar las condiciones de almacenamiento como también ya lo dijimos, y corresponde al periodo en el cual el producto es totalmente comercializable y mantiene las cantidades específicas cuando expira ese periodo, ¿no? Cuando expira el periodo en el cual el producto es totalmente comercializable. Entonces, a partir de ahí ya no se considera comercializable, cuando pasa la fecha de duración mínima ya no es comercializable, aunque puede ser todavía satisfactorio. ¿Sí? Aquí todavía puede ser satisfactorio. En la siguiente definición que vamos a ver, no, ya no está satisfactorio. Aquí puede estar todavía satisfactorio, pero ya es una fecha donde pues se debe consumir preferentemente, porque pues ya en este punto del tiempo pues ha perdido cualidades de acuerdo al consumidor y bueno, por eso debe ser consumido preferiblemente antes. En inglés el equivalente de esto sería best before, ¿no? Consúmase mejor antes de esto. Y esto aplica para productos pues no altamente perecederos, ¿cierto? Poner este de consumir preferentemente, ¿no? No es que esté expirado, ¿no? Que deje de ser válido, que expiró, que está caducado, ¿no? Pero si consúmase antes, entonces se aplica más para productos que no son perecederos, ¿no? Como los que se les aplicaría la siguiente definición. Aquí sí sería, ¿no? La de límite de utilización, fecha de vencimiento. Aquí hablamos de que el producto venció, o hay una caducidad del producto. Es una definición bastante parecida, fecha fijada por el fabricante que termina el periodo después el cual el producto almacenado en condiciones adecuadas no tendrá probablemente los atributos de calidad que normalmente esperan los consumidores. Después de esa fecha no se considerará comercializable el alimento. Entonces digamos que es una definición pues muy similar, aunque aquí pues no conserva características que todavía podrían ser aceptables y esto aplica pues para productos perecederos con gran posibilidad de crecimiento de microorganismos donde pues aconseja que lo que aparezca ahí sí es fecha de vencimiento, ¿no? Entonces en inglés sería el use by, ¿no? No best before sino use by, está vencido, mejor, o sea ya no lo puedo usar después de esta fecha. Eso es en cuanto a las definiciones, ¿cierto? Son simplemente el capítulo 1 de definiciones, pero si uno va más adelante
en la resolución ya va a otros capítulos que ya le especifican a uno pues qué es lo que se debe hacer, ¿no? Primero simplemente fue definir cuáles son los términos. Aquí qué es lo que se debe hacer. Entonces en esa regulación ya en el capítulo 5 o 6 habla del marcado de la fecha, instrucciones para la conservación. Cada envase deberá llevar grabada o marcada en forma visible, legible o indeleble la fecha de vencimiento, que ya la vimos, y o fecha de duración mínima, que también ya la vimos. No se permite stickers. Y bueno, entonces debe incluirse, dice la resolución, debe incluirse alguna de estas dos fechas. Y si no está determinado, y aquí le da uno la forma en que se debe hacer el marcado. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva a ver cómo se debe hacer el marcado, salvo que exista alguna legislación sanitaria específica de producto. Si no existe algo específico de producto, pues aplica lo siguiente. Y es que, bueno, entonces para fecha de vencimiento, entonces veíamos fecha de vencimiento, se puede poner de varias formas: fecha límite de consumo recomendada, fecha de caducidad, fecha de vencimiento, vence, expira. Ya miraremos algún ejemplo, es lo que se regula que debe estar en esta resolución. Consúmase antes de. Esta es para la fecha límite de utilización. Y para la de duración mínima se hará con dos palabras, entonces será con las palabras, perdón, consumir preferentemente antes de, o consumir preferentemente antes del final de, ¿no? Entonces, esta es consumir preferentemente y en la otra sí era expiración, vence, fecha límite, caducidad, etc. Y bueno, y en general, pues para los alimentos en general, y lo que aquí le establece también a uno en otra parte de la resolución, son las excepciones, ¿no? Entonces, ciertos grupos de alimentos, papas, bueno, en fin, aquí una serie de alimentos, vinagre, sal, azúcar, etcétera, pues no requerirá la indicación de la fecha de vencimiento. Eso es lo que dice la resolución. Y como hemos hablado, pues no solamente incluye la fecha, sino la forma de conservación. Esta resolución está válida, vigente, pero pues como les hablaba, hay una propuesta del Ministerio de Protección Social actualmente. Está sucediendo en estos momentos, en abril del 2021, estamos tramitando todavía esto, donde se hace una modificación a un capítulo de esto, pero la modificación pues no tiene mayor valor, no tiene implicaciones en la vida útil. Lo que le apunta es al sello del valor nutricional, ¿no? Entonces ahí hay un poco de conflicto también con las entidades, con las empresas, las productoras de alimentos. A algunos pues no les gusta porque la idea es un sello frontal donde se reporte cosas que no son tan buenas, ¿no? Azúcar añadidos, sodio o grasas saturadas, poner este tipo de símbolos, ¿no? Alto en azúcares, alto en sal, alto en grasas saturadas. Ese es uno de los aspectos. Y bueno, otro, en general ponerle importancia a la parte de la nutrición, ¿no? Entonces presentar contenido nutricional con cierta base de cálculo o de reporte que sea como más fácilmente entendible. Bueno, en fin, eso está en negociación actualmente y se espera pues que esto sea obligatorio el año entrante. Pero como les decía, para nuestro mundo de la vida útil, pues no hay ningún cambio en la resolución. Algunos ejemplos, ¿no? de etiquetado aquí en Colombia. Bueno, entonces vemos aquí en el vence, ¿no? Entonces esta es la fecha de vencimiento. Aparece como vence, ¿no? Acá. O expira, ¿no? La fecha límite. Expira, vence para productos pues más perecederos, lo que habíamos hablado. Y para productos pues no tan, bueno, en este caso una leche, un queso, y aquí en el caso para una leche de soya, bueno, nada más un producto importado, ¿no? Es un producto importado, aquí tiene, le dicen a uno que la fecha de vencimiento del lote está por encima. Bueno, que también en el anterior aparecía, ¿no? Aparecía no solamente fecha de vencimiento, sino también información sobre el lote, ¿no? La fecha de producción, el lote de producción. Y en este caso, pues sí es un best before, ¿no? En este caso es una fecha de vencimiento, una fecha de duración mínima. Pues aquí en inglés el equivalente que hemos visto best before, pues para un producto efectivamente menos perecedero. Bueno, y con eso terminamos la parte inicial, la parte de regulación, y entramos ya ahora sí al tema más grueso, más gordo, más interesante del capítulo, pues que es la determinación de vida útil. Y como hablamos al comienzo, pues hay dos formas de
de hacerlo, fundamentales desde el punto de vista del consumidor o desde el consumidor obtener el valor de la vida útil, esa fecha, ese tiempo, o desde el producto. Miremos entonces primero el caso del consumidor, que le dedicamos mucho menos tiempo. ¿Qué consiste eso? ¿Cómo determinar la vida útil a partir del consumidor? Bueno, pues consiste en preguntar a consumidores por la aceptación o rechazo de un alimento. Entonces, almacenar un alimento por diferentes cantidades de tiempo y tener un panel de consumidores a los que se les pregunta su aceptación o rechazo o si ve diferencias entre unos productos sin darle mayor explicación, ¿no? Sin que sepan que está determinando una vida útil, sino pues que simplemente mire si ve diferencias o no, pues para diferentes cantidades de tiempo. Esto obviamente pues dentro del marco de la seguridad, ¿no? Si es un producto donde haya posibilidad de causar daño, pues no, nada al ser humano. Entonces, pues bajo este control hacer estas pruebas, este panel de consumidores, y el tiempo de vida útil se definiría, en este caso, como el tiempo requerido para que la mitad de los consumidores rechace el producto. Entonces puede parecer como alto que la mitad de consumidores rechace el producto, pero no, porque estamos precisamente determinando el tiempo de vida útil, ¿no? Entonces es a largo valores de tiempo. Ya en la aplicación real, pues una vez esté determinada esa vida útil, pues no son tantos los consumidores que en un supermercado compran cerca a la fecha de vencimiento, ¿no? Cerca el tiempo de fin de la vida útil. Entonces de esos pocos que compren cerca a la fecha de vencimiento, pues la mitad lo rechazaría, ¿no? Entonces es determinando la vida útil a partir de consumidores, pues una forma típica es establecer que es el tiempo para el cual la mitad de los consumidores rechaza el producto. Bueno, entonces esto obviamente ¿qué implica? Pues que es un tema estadístico, ¿no? Porque no todos el producto no falla en todas sus muestras en el mismo tiempo. Va a haber una distribución de falla, fuera de eso pues son diferentes personas con diferentes opiniones. Y bueno, como decimos, los alimentos pues tienen, digamos, cierta vida, son individuos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a determinar esto? Pues una gran cantidad de datos, ¿sí? Va a haber una distribución estadística de tiempos de falla. Y pues entonces, primero tiene una gran cantidad de datos, debe aplicar a la estadística, y muchas veces la estadística se vuelve probabilidad. Y es lo que va a pasar acá, ¿no? Entonces, con esa distribución estadística, que de hecho es una distribución que no es normal, no cumple una distribución normal, es diferente. Bueno, entonces se establecen medidas de probabilidades, como esta función de supervivencia, función o de fiabilidad, que es la que le habla a uno la probabilidad a un sujeto, o en este caso un producto sobreviva, o en este caso perdure, más allá de un tiempo dado. Entonces la idea es poder construir estas curvas de riesgos, ¿no? Estas funciones de fiabilidad, curvas de riesgo a partir de todos sus datos analizados, y pues se ven de esta manera, ¿no? Se ven de esta manera, y aquí es la probabilidad de riesgo o de falla con respecto al tiempo. Esto aplica que este porcentaje aquí de fallas que se dan al comienzo pues no son asociados a la vida útil del producto, sino en alguna falla, ¿no? Algo pasó con un producto, con el empaque, entonces un porcentaje de esto es falla, pero eso ya deja de pasar en un tiempo. Y después se debe mantener constante, muy cercano a cero, la probabilidad de falla. Y llega un punto donde ya comienza a fallar, ahí sí asociado a la vida útil del producto. Entonces en algún intervalo de estos de por acá, cuando ya comienza a subir, pues se establecería el tiempo de vida útil. Entonces la idea es hacer esos análisis, esas evaluaciones con consumidores, sacar datos, hacer estadísticas, después proponer modelos, aquí todo un mundo de modelos y distribuciones estadísticos, del cual no entramos más en detalle, sino pues simplemente mencionar que esa es una forma de obtener vida útil a partir del consumidor. Pero pues también está, y le dedicamos pues mucha más importancia al hacerlo a partir del producto, midiendo específicamente el producto, determinar la vida útil. Y medir el producto no quiere decir necesariamente solo instrumentos que miden cosas, miden atributos, miden, no sé, firmeza de una fruta, por ejemplo, o cosas analíticas, marcas analíticas para mirar, no sé, el grado de acidez, el pH o los peróxidos producidos, cosas por el estilo. No, sino que también puede haber pruebas sensoriales, ¿no?, sobre el producto. Para determinar la calidad, porque hemos dicho que lo que están mirando es la calidad del producto y la aceptación. Entonces, hay que probar el producto, puede ser con pruebas sensoriales, paneles, puede ser con instrumentos o en forma analítica, o pueden ser los dos. Y esos paneles sensoriales, pues depende, si es como para mirar aceptación de producto, pues pueden ser paneles no entrenados, que fue el que vimos antes,
Pero si yo quiero ya mirar características descriptivas, ¿no?, que reporten atributos de productos, lo puedo hacer con un panel sensorial, sí, pero tiene que ser un panel sensorial entrenado. Y en esos análisis sensoriales, pues también al menos dos formas grandes de clasificarlo, ¿no? Pruebas que tienen más que ver con la percepción, otra vez, entonces la preferencia, la aceptación, entonces acepta este producto, le parece bien, lo prefiere, o pues también apuntándole un poco a cosas más analíticas, ¿no? Como preguntas de comparar, ¿no? Comparar dos muestras, esta le pareció diferente de la otra, en qué aspecto le pareció diferente, en qué cantidad apreciable considera que es diferente. Eso también se puede hacer con un panel sensorial. Y como decimos, estas de acá, de la parte izquierda, pues apuntan a características sensoriales del alimento. Entonces yo sí puedo apuntar las características sensoriales del alimento con paneles sensoriales, sí, con paneles sensoriales, sí. Y también, como decimos, medir respuesta al consumidor a las características, pero las dos cosas las podría hacer. Bueno, siguiendo hablando desde el punto de vista del producto, entonces, ¿qué formas tengo yo para establecer el tiempo de vida útil? ¿De qué manera lo puedo hacer? Tengo un nuevo producto y quiero saber cuál es el tiempo de vida útil, o esa es una cosa, ¿no? Un nuevo producto y quiero saber cuál es la vida útil de ese producto. O se le hizo una modificación a la formulación, se hizo una modificación al empaque y se quiere restablecer de nuevo el tiempo de vida útil, o por alguna razón tengo que hacer esa evaluación. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, entonces aquí hay diferentes formas. Uno, pues para productos nuevos, puede ser comparar con la literatura, ¿no? Obtener de la literatura el tiempo de vida de un producto comercial similar. Entonces aquí mi producto y quiero tener un valor de vida útil que pueda reportar alguna idea, pues va uno a la literatura, ¿no? Y mira qué tiempos de vida útil son típicos de estos productos. ¿Qué desventaja tiene? Pues que puede haber limitación de datos, sobre todo para cosas especializadas, ¿no? Los datos se aplicarán más para commodities, pero yo sé que un producto especializado, pues probablemente me servirá de algo de guía en la literatura y de ayuda, pero probablemente no encontraré información contundente. ¿De dónde más puedo sacar información? Bueno, pues entonces también puedo ir a los puntos de venta y mirar los tiempos de rotación, es decir, asociado a la venta del producto, ¿no? Sacar un promedio del tiempo del producto en el punto de venta, ¿no? En cuántas semanas o en cuántos días en promedio se está vendiendo un producto que me interese, similar al que yo estoy produciendo, o me interese por alguna razón. Puedo mirar ese promedio y bueno, eso, pues, ¿qué desventaja tiene? Pues que no da en realidad la vida útil real, sino la requerida, ¿no? ¿Cuánto requeriría yo de vida útil para mi producto? Puedo hacer también un estudio de punto final, también para un producto que ya esté en el mercado y que valdría la pena hacerlo, ¿no? Siempre como una rutina de calidad. Tomar aleatoriamente producto en estantes, en el punto de venta, y probar su calidad en el laboratorio, ¿no? O en el laboratorio, u otra vez con un panel o con equipos de laboratorio, mirar la calidad de ese producto en el punto de venta en la aplicación real. Tiene eso de ventaja, ¿no? Porque como hemos dicho, la vida útil depende no solo de las características del alimento, sino del entorno y de todo, ¿no? Del entorno de una cadena, ¿no? Una cadena de transporte, distribución, almacenamiento, venta al por mayor, al por menor, etcétera. Entonces aquí sí logro captar todo eso, ya en el punto de venta al final, tomar diferentes productos aleatoriamente y probar su calidad, ¿no? Entonces es una forma también de dar esa idea de la vida útil. Que tiene ventaja, pues que es para el producto que ya se comercializa. Si tengo algo nuevo, pues no, obviamente no voy a poder hacer esto. Y otra forma que vamos a mirar al final de la presentación, pues es el hacer pruebas aceleradas en el laboratorio. Entonces, pues medir la vida útil de productos con larga vida útil, pues es complicado, ¿no? Pues pueden ser meses o incluso años. Y no puedo hacer pruebas por un año, pero sí puedo hacer pruebas aceleradas en el laboratorio. Y desventaja es que para poder hacer esto se necesita cuantificar el efecto de las condiciones ambientales en el producto, lo cual es posible, pero relativamente complejo, como ya miraremos más adelante. Bueno, y vamos ahora sí a mirar entonces cómo hacer para determinar vida útil por características medibles asociadas al producto, asociadas al deterioro que vimos en la semana pasada, cómo me ayuda eso a determinar un valor de vida útil de un producto con mediciones cuantitativas. Bueno, pues el primer paso para hacer eso es establecer lo que se llaman los descriptores críticos
y a partir de ellos escoger el índice de falla. El índice de falla a partir del descriptor crítico. Entonces el índice de falla son atributos de calidad que indican que el alimento ya no es aceptable. Entonces diferentes atributos posibles que me pueden indicar que un alimento no es aceptable. Por ejemplo, y ya lo hemos hablado algunas veces, pero miremos ejemplos. En el caso de un cereal, por ejemplo, puede tener reacciones de oxidación y generar rancidez, ¿no? Entonces, si tengo cierto valor de rancidez por encima de cierto rango, pues tendré un atributo de calidad, en este caso la rancidez, que me indicará que el alimento ya no es aceptable a partir de cierto punto. O, caso similar, la cantidad de CO2 en una bebida gaseosa, una bebida carbonatada, si está por debajo de cierto valor, pues ya no va a ser aceptable. O si tengo un café instantáneo que le entra mucha agua y se aglomera, entonces ya no va a ser aceptable. O que un snack deje de ser crujiente por humedad, o un vegetal que se marchita por pérdida de agua. En fin, todos estos son atributos de calidad que pueden indicar a partir de un punto que el alimento no es aceptable. Y de entre ellos, pues habrá uno crítico, ¿no? A un alimento le pueden pasar varias cosas. Tendría varios atributos de calidad, pero habrá uno que es el crítico. Obviamente aquí miramos el crítico, que es el que primero falla, el que es más sensible, el que primero genera la disatisfacción o el rechazo por parte del cliente. Entonces, ese es el que limita la vida útil del producto y es el que se conoce como el descriptor crítico. Bueno, una vez establecido ese descriptor crítico, ¿cuál es? Entonces, por ejemplo, la rancidez en cereal que veíamos, que ese fuera el descriptor crítico, pues debo establecer un punto límite, ¿no? Como lo llama el libro, un cut-off point, un punto a partir del cual ya no es aceptable. Y bueno, lo que hemos dicho, un punto de gradación, el punto límite es punto de gradación del descriptor crítico cuando la aceptación del consumidor disminuye sensiblemente. Entonces, que disminuya sensiblemente. Y pues ya lo habíamos dicho, entonces para el caso de los ejemplos anteriores, ya es mirar cuánto oxígeno puede reaccionar con el cereal antes de llegar a ese punto crítico, o cuánto CO2 puede perder la gaseosa antes de llegar a ese punto crítico, o punto límite, o cuánta agua, por ejemplo, puede absorber el café instantáneo o el snack antes de llegar a ese punto crítico, etcétera. Entonces es clave esa determinación del cutoff point. Y en las próximas diapositivas pues conectaremos este nuevo concepto del cutoff point con los conceptos de la semana pasada de mirar cosas medibles de las reacciones de deterioro de los productos, de los alimentos. Pero antes de eso aquí hacemos un pequeño paréntesis para hablar de otras cosas que afectan la vida útil del producto. Entonces pues ya miraremos que obviamente una cinética de oxidación tendrá que ver con la rancidez del cereal del que estamos hablando, ¿no? Y ahí uno podrá determinar un punto de corte basado en eso, ¿no? La concentración de peróxidos, por ejemplo, se está oxidando la grasa, se están formando peróxidos y habrá un nivel, por ejemplo, de eso, ¿no? Una concentración mínima de peróxidos a partir de la cual ya no es aceptable. Ya miraremos ejemplos de esos, pero antes de eso, como les digo, una mirada un poco general de otras cosas que afectan la vida útil del producto, que algunas parecen como obvias, pero vale la pena mirarlas. Entonces, bueno, entonces lo que hemos dicho, carácter perecedero de las reacciones, que ya lo miraremos con más detalle, con la cinética y demás. Y esa está afectada obviamente por factores extrínsecos, como por ejemplo la temperatura, que es el principal tal vez de ellos, que también lo miraremos. Pero, pues es importante tener en cuenta que pues las cinéticas de reacción y demás, pues son cosas que funcionan muy bien en sistemas simples, pero en sistemas complejos como un alimento, pues hay cosas, pues la situación se complica un poco, ¿no? Entonces hay lo que se llaman efectos de concentración. Por ejemplo, eso, una especie química puede tener una cinética de reacción pues muy bien establecida, pero si esa especie química está dentro de un alimento con diferente concentración en diferentes puntos, en algunos de los cuales está atadas a membranas, tejidos, etcétera, pues tendrá cinéticas diferentes, ¿no? Entonces, pues eso va a afectar el resultado que uno mire por acá, pues se va a ver afectado por este tipo de cosas. U otras cosas como más básicas, como la densidad aparente, que pues ya lo vimos también al comienzo del curso, no es una propiedad del material en sí, sino que puede depender también, depende, por ejemplo, del empaque, ¿no? Si estoy empacando un polvo, pues el polvo tendrá su densidad, pero pues depende como yo le empaque, o unos gránulos, ¿no? Unos gránulos tienen su propia densidad, pero depende como yo le empaque, me va a quedar con menos o más volumen libre, se va a empacar diferente y tendrá entonces una densidad aparente diferente.
Y pues si tengo una densidad aparente diferente, tendré un volumen de espacio libre diferente. Y si tengo un volumen de espacio libre diferente, tendré un área de contacto entre el alimento y la atmósfera diferente. Y eso pues obviamente me da áreas de contacto que van a afectar la velocidad a la que se suceden las reacciones. Entonces, por ejemplo, volúmenes de espacio libre altos son negativos en atmósferas oxidativas, porque se me va a oxidar más mi polvo, mi gránulo. No me gustaría. Pero si la atmósfera es modificada y es inerte, pues entonces ahí no tengo problema que haya tanta área de contacto. Ahí el problema es que va a haber transferencia de gases y se va a tratar de poner oxidativa la atmósfera, y ahí entonces más bien me conviene tener un volumen de espacio libre mayor. Listo, entonces son temas que parecen lógicos o que uno no, tal vez no tiene en cuenta otras veces, pero vale la pena. Otro aquí aún más básico es la forma del empaque, ¿sí? Entonces si el empaque es circular, esférico o rectangular. Entonces empaques esféricos como no hay, ¿no? Uno no ve el empaque del café o el chocolate o el arroz en forma esférica, pues porque no sé, no es fácil de manipular, ocupa demasiado espacio en el estante del vendedor, de la persona, en la cocina de uno. Pero si fuera por temas de este estilo de áreas de contacto para disminuir, por ejemplo, acciones de oxidación, pues sería mejor, ¿no? Sería la menor área superficial por unidad de volumen, pero pues no funciona en este caso, pues por otras preferencias o conveniencias de los consumidores, pero afectaría, ¿no? Entonces, dependiendo de la forma, si es circular o si es cilíndrico o rectangular, o un cubo o lo que sea, pues eso va a afectar también la vida útil del producto. Ya al tratar de los alimentos, pues obviamente el carácter perecedero o no perecedero pues va a afectar la vida útil. Esto pues ya lo habíamos mirado, una clasificación de no perecederos entre comillas, ¿no? Que se llaman estables en el estante. Pero pues vale la pena recordarlo aquí, y sobre todo para volver a insistir en el tema de que se requiere que se mantengan las condiciones de almacenamiento e integridad del empaque, obviamente, para conservar esa característica de estable en el estante, como cereales, granos, tratamientos térmicos, enlatados o preservantes. Mientras que por el otro lado, pues están los frescos, ¿cierto? Frescos y que no han sido procesados, y bueno, deben mantener temperatura de refrigeración o de congelamiento. Y los intermedios, pues con bajo contenido de humedad, harinas, horneados, frutos y vegetales secos, o con tratamientos de preservación suave, ¿no? Entonces, pues obviamente estas características del producto van a afectar la vida útil y van a ser ciertas exigencias sobre el empaque, ¿no? Entonces, para diferentes tipos de alimentos, pues diferentes exigencias por el empaque, que es lo que vemos acá, ¿no? Entonces, como los requerimientos que tienen los alimentos. Entonces, no sé, comida de bebés, pues entonces tiene una máxima cantidad de oxígeno que puede recibir. No tiene en este caso protección para otros gases, pero podría tenerlo. Una máxima ganancia de agua. Entonces esto que va a implicar que el empaque pues tenga ciertas características de barrera al agua, cierta característica de barrera al oxígeno, requerimientos y resistencia al aceite sí o no, y bueno, barrera a otros volátiles, podría haber el tema de la luz y demás. Entonces pues las características del alimento dando necesidades al empaque, ¿no? Que el empaque va a tener ciertas propiedades para garantizar la vida útil. Y eso es lo que vamos a ver una buena parte del resto de la presentación, ¿no? Entonces mirar casos donde pues el primero es precisamente el que se veía en la primera columna de esa tabla, y es la permeabilidad, ¿cierto? Entonces ganancia de oxígeno, por ejemplo, tiene cierto nivel máximo de ganancia de oxígeno en el alimento, pues implicará cierto valor de permeabilidad, en este caso al oxígeno, o podría ser al vapor de agua, del empaque. Este asunto de la permeabilidad pues fue tema de semanas pasadas, está en el capítulo 4 del libro, específicamente hablando del mundo de polímeros, porque bueno, pues si uno tiene pues un vidrio o un metal, pues se considera como impermeable, pero en el caso de los polímeros pues tenemos permeabilidad. Entonces tenemos que mirar esa variable, ¿no? Esa variable de permeabilidad, cómo le apunta a la vida útil, cómo está afectando la determinación de la vida útil de ciertos alimentos. Y bueno, todo esto de dónde viene, de dónde parte, pues de la ciencia de transferencia de masa, ¿no? Entonces tenemos una película polimérica con cierto espesor, X mayúscula, cierta área, que sería esta área de contacto que aquí no se ve saliendo de la pantalla, y sometida pues en medio de dos ambientes, ¿no? Pues podría ser el ambiente exterior y el ambiente del alimento.
y donde van a, pues por diferencias de concentraciones del permeante, pues a ver absorción, difusión y otra vez aquí desorción, ¿no? Absorción, eh, difusión y desorción. ¿De quién? Pues el permeante. Por ejemplo, ¿quién? Oxígeno o vapor de agua, que son los dos importantes que vamos a ver. ¿Cuánto oxígeno o cuánto vapor de agua logra atravesar del medio ambiente hacia el empaque, ¿no? Afectando pues la vida útil del alimento. Entonces este es el planteamiento de mi sistema. Se plantean ecuaciones de balance de masa, balance de masa en el medio continuo, balances microscópicos de masa, donde pues el cambio de masa o pues, la concentración del permeante en el volumen de control tiene que ver con el flujo difusivo en esa dirección, y ese flujo difusivo es gobernado por la ley de Fick, la primera ley de Fick de la difusión, y combinando los dos tiene lo que se llama la segunda ley de Fick de la difusión, que es este modelo matemático, que es completamente análogo a la ecuación de flujo de calor, de difusión de calor en un sólido, por ejemplo, o en un líquido estático, ¿no? Con la diferencia que aquí iría temperatura, aquí la temperatura, esta sería la alfa, que sería la difusividad térmica, pero el resto es completamente análogo, ¿no? Bueno, ese es el modelo a resolver. Concentraciones, cuando uno habla de gases, es mejor ponerlo en términos de presiones parciales, ¿no? Entonces, presiones parciales. Entonces, en vez de hablar de la concentración, en el sólido miro la presión parcial en el gas y están relacionadas por esta que es la ley de Henry, ¿no? Un caso ideal por la solubilidad, un parámetro de solubilidad. Y esta difusión acá de este modelo, si lo multiplico por esta solubilidad, me da lo que se llama la permeabilidad. Bueno, entonces este modelo, estas definiciones. Otra definición importante es que este J es el flujo molecular de masa, pero si lo multiplico, eso está en que el flujo molecular está en moles o masa de la especie por unidad de área, por unidad de tiempo, de manera que si la multiplico por área, el área transversal de la transferencia y el tiempo, tengo la cantidad de la masa que se permea, ¿cierto? La cantidad de oxígeno o de vapor de agua que permea, que pasa a través de la película. Ese es el valor de Q, que es importante. Bueno, este modelo pues obviamente no es en estado estacionario, pero si yo lo considerara en estado estacionario, haciendo ya simplificaciones del modelo, si lo considero en estado estacionario, que quiere decir pues que nada cambia aquí en el tiempo, la presión no cambia en el tiempo, la presión en este lado, en el otro, las concentraciones no cambian en el tiempo. Resolviendo esto tendría la siguiente ecuación que me habla de aquí la tasa, ¿cierto? La tasa a la que se transfiere, porque Q es la cantidad que se transfiere, si la divido por tiempo es la tasa a la que se transfiere, transmission rate, como llaman sería en inglés, tasa de transmisión, transmission rate, TR, en función de la permeabilidad sobre el espesor, que esto se suele llamar la permeancia, el área y la diferencia de presiones, ¿no? Entonces esta ecuación va a ser importante para cálculo de un problema del taller, de hecho, ¿no? Entonces uno puede mirar cuánto es la tasa de permeación, y aquí viene todo el mundo de las tasas de las TRs, ¿no? Ustedes por toda parte en el libro ven el OTR. OTR, que es Oxygen Transmission Rate, o sea, esto para caso del oxígeno. Y el WVPR, Water Vapor Transmission Rate, es esto mismo, pero para el caso del vapor de agua, ¿no? Aplica la misma ecuación para el caso de los dos. A veces la simplificación de estado estacionario puede ser suficiente y me funciona bien, pero bueno, pues asumir que pues eso, estamos con presión del vapor es constante, o sea, no están cambiando en el tiempo, ¿no? La presión y la concentración de oxígeno o vapor de agua en el lado alimento deberían cambiar, pero pues la puedo asumir constante y en algunos casos la solución es suficientemente buena. En otros casos no, y es por lo tanto conveniente buscar otro tipo de soluciones, y específicamente en cuál caso, en el caso del vapor de agua, donde como vimos pues es importante la curva de absorción, ¿no? Yo tengo un contenido de agua, tengo una actividad del agua y está cambiando la concentración de agua en el tiempo, pues es bueno mirar una solución diferente, no pensar que es constante, y entonces los invito a mirar esta opción de solución. Entonces arrancar del mismo modelo que en la diapositiva anterior, que aquí no mostré, pero me vuelvo a la diapositiva anterior. Tenemos la ecuación en forma integrada,
¿cierto? Aquí está integrado entre un tiempo 0 y un tiempo t, la ecuación que veíamos, pero también la puedo ver en forma diferencial. Y como les digo, pues diferentes soluciones para diferentes casos. Y entonces los invito a mirar esta solución, que es un ejemplo del libro, y en el taller pide pues trabajar según ese ejemplo del libro, el taller que ya también está disponible. Entonces, bueno, considerar estado estacionario sí, pero la presión del lado de vapor del alimento no es constante, y entonces más bien calcular lo de las isotermas de absorción. ¿Sí? La isoterma de, ve aquí estuvo el error que habíamos hablado, la B y la D, la isoterma de absorción, usando un modelo lineal. Entonces, ¿qué quiere decir un modelo lineal? Bueno, pues aquí tenemos nuestra famosa curva de absorción lineal. Ustedes probaron un modelo específico para el caso de unos datos experimentales para el taller de la semana pasada. Puede ser, pero pues hay una forma de mirarlo en cierta región lineal más aproximada. Mirar este valor lineal del contenido de agua en función de la actividad de agua. Y si eso se hace, miren ustedes el detalle con cuidado, pero se saca la siguiente solución del modelo anterior y pues me queda de esta manera, donde aquí aparecen valores de m. M pues es el contenido de humedad todo el tiempo. Este es el contenido inicial, este es el contenido en equilibrio, como si la sustancia del alimento estuviera por fuera en el ambiente. ¿Cuál sería ese contenido de humedad en el equilibrio? Esta es la permeabilidad, este es el espesor, este es el área, este es el peso total de sólido seco del alimento. Esta es la presión de vapor del agua en el equilibrio, el peso 0. El B es la pendiente de la línea y este sería el tiempo, ¿cierto? Entonces para diferentes valores de tiempo tendría yo diferentes valores de masa, asumiendo el modelo lineal para la curva de absorción. ¿Y esta curvación para qué puede servir? Bueno, pues antes era un M para cualquier tiempo. Pues si yo tengo un M crítico, que es mi índice de falla, mi criterio crítico, que determina el tiempo de vida, pues este M crítico acá me daría lo que el libro siempre llama el θ sub S, que es el tiempo de vida útil, ¿no? El shelf life, para algún valor de M crítico. Entonces tenemos un problema en el taller que habla de esto para que ustedes lo estudien, lo trabajen, lo miren con calma, basado en un ejemplo del libro y con los mismos datos del problema del taller anterior y conectándolo de hecho con otro taller anterior, ¿no? En cambio de una película que tenía pues, ciertas características adecuadas de permeabilidad, se cambia por otra película buscando ser más sostenible. Eso era un tema como el taller 2, pero la permeabilidad es diferente. Entonces ya le estamos dando valores de permeabilidad y la idea es que prueben y miren cuánto va a cambiar el valor de la vida útil haciendo uso de este modelo. Y ya que hablé de permeabilidad, pues me devuelvo un poco, ¿sí? Porque esta ecuación de acá es importante. Y también sirve para qué? Pues precisamente para determinar permeabilidades, ¿no? Entonces, si yo tengo un valor de permeabilidad conocido, que va a ser este caso, pues uno puede mirar tasas de transmisión o puede mirar tiempos, ¿no? A los que se den ciertas concentraciones, aquí mirados como presión parcial. Pero por otro lado, pues también sirve precisamente para eso, para determinar permeabilidades. ¿Cómo determina una permeabilidad? Bueno, con esta ecuación, pero pues dentro de un experimento más controlado, dentro de un equipo de medición donde yo pueda mirar esta tasa de transmisión y medir todas las demás propiedades, uno podría calcular permeabilidades. Y es lo que pasa. Entonces, montajes de laboratorio para calcular permeabilidad a vapor de agua hacen uso de esto, y equipos para mirar la permeabilidad del oxígeno pues también hacen uso de esta ecuación, ¿no? Entonces, de permeabilidad hacia tasas de transmisión, transmission rates, o al revés de transmission rates hacia permeabilidad, pues esta ecuación de acá es bastante importante y funciona también para el vapor de agua, como les dije, les acabo de decir, para un problema del taller, pero también para el oxígeno, que también es otro problema del taller y también está basado en un ejemplo del libro, que pues la idea es que lo estudien. Bueno, entonces con eso quedaría cubierta la forma de mirar valores de tiempos de vida útil para esos dos casos, ¿no? Reacciones de deterioro de oxigenación, de oxígeno o de asociadas al vapor de agua, ¿no? Por ejemplo, eso, un apelmazamiento de un polvo basado en que hay demasiada actividad de agua, demasiado contenido de agua en ese polvo. ¿Cuándo se sucede eso? Entonces tengo el valor crítico y la pregunta es ¿cuál es el tiempo de vida útil? Pues el tiempo para el cual pase eso. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues para eso están las diapositivas anteriores y hagan los ejercicios. Entonces ya quedan esos dos mirados. Ahora miremos
otro factor clave que es el de la temperatura, ¿no? Cómo afecta la temperatura las tasas de reacción de deterioro, ¿cierto? Tasa de reacción de deterioro afectada con la temperatura, cómo puede afectar esto la vida útil, y eso se va a conectar con la última idea que les quiero hablar, que es la de los experimentos acelerados, determinación acelerada de vida útil. Bueno, entonces, ¿cómo era todo esto? ¿Dónde arrancaba todo esto? Pues de reacciones de deterioro que tienen ciertas cinéticas. Entonces, lo hemos hablado, entonces pueden ser cinéticas para alimentos de primer orden o de segundo orden. Y pues se expresan con estas ecuaciones cinéticas de cómo cambia la concentración en el tiempo asociado a la concentración misma y elevado a algún exponente de 0 o de 1. Y igualados por una constante de proporcionalidad, que es una constante de reacción, la cual depende de la temperatura, que esa es como la parte clave, la dependencia de la temperatura está acá. Este K va a depender de la temperatura. ¿Y de qué manera depende? Bueno, pues eso estaba desde el capítulo 11 y también estaba de otros capítulos que vimos anteriormente, en el de tratamientos térmicos y demás. Muchos mecanismos en la naturaleza suceden con dependencia caída exponencial con la temperatura, ¿no? Entonces cae exponencialmente con la temperatura algún valor. En este caso, ¿qué? La constante de reacción. Entonces la constante de reacción depende de la temperatura acá. ¿De qué manera depende? Caída exponencial, y una forma de organizarlos con esta ecuación, que es la ecuación de Arrhenius, ¿no? Donde aquí tengo es un término de energía de activación, que me dice qué tan diferente es la tasa de reacción a una temperatura con otra. Este es, digamos, un modelo más preciso. Esta energía de activación no depende de la temperatura, en un rango amplio es el mismo valor de energía de activación. Me funciona bien. ¿Qué tiene desventaja un poco? Pues que me toca determinarla, ¿no? Tener más de un dato de constante de reacción con temperatura para determinarla si no la conozco. Y hay una versión simplificada que también se vio en otros temas del curso, y es el del famoso Q10, ¿no? Y es ver qué tan rápido, qué tan diferente es la reacción, la velocidad de reacción entre un valor y 10 grados diferente. Entonces tengo una constante de reacción de cierto valor a cierta temperatura, y si yo aumento la temperatura a 10 grados, ¿qué tan diferente es la velocidad de reacción? Bueno, la relación de estos me da el Q10, y si fuera 2 grados sería el Q2 y demás, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cambia la velocidad de reacción al aumentar 10 grados? Entonces, esta es una versión un poco simplificada de la dependencia exponencial con la temperatura, de caída exponencial de la temperatura de la constante de reacción. Es más fácil de determinar porque solo necesito dos datos, y lo que está establecido es que funciona bien mientras yo no tenga intervalos de temperatura a estudiar muy grandes. Si estoy mirando cosas entre 30 y 40 grados, ahí me funciona bien. Si fuera a mirar entre 30 y 300 o algo más grande, debería mirar tal vez más Arrhenius. Pero para estos casos el método del Q10 me funciona, que el libro lo llama el caso lineal. Y bueno, pues entonces aquí pongo es... Entonces aquí debería ir, que en este eje debería ir la K, ¿cierto? Que es la que depende caída exponencial con la temperatura, ¿no? Entonces si pongo 1 sobre T contra el logaritmo fuera de K, la cosa me daría así, ¿cierto? Aquí no dice K, sino que aparece el teta sub S, el shelf life, ¿no? El logaritmo del shelf life, del tiempo de vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente, pues cuando una reacción se da más rápido, pues en todos los tiempos a los que le pasan ciertas cosas se dan antes, incluido ¿cuál tiempo? El tiempo de vida útil, ¿cierto? Entonces la constante de reacción pues va a ser inversamente proporcional al tiempo de vida útil. Entonces una relación de constantes de reacción pues es equivalente a una relación de tiempos de vida útil, pero al revés, ¿no? Entonces aquí sería sobre el del tiempo, ¿no? Entonces este es tiempo de vida útil, shelf, a la temperatura T, y eso es tiempo de vida útil a la temperatura T más 10. Entonces yo también puedo todo ese conocimiento que tengo para constantes de reacción ponerlo en términos de vida útil, de shelf life, no de constante de reacción y de shelf life. Aquí para el caso de Arrhenius y aquí para el caso de Q, el parámetro Q. Bueno, muy bien, otra forma de mirar esto, aquí lo vemos en estas otras diapositivas del profesor Labuza, pues apuntando al mismo concepto. Entonces, pues eso, ¿no? Entonces el tiempo de vida útil, cómo varía con la temperatura, lo que estábamos viendo, y la definición del Q10. Entonces, pues qué tanto más rápido es cuando pues cambio 10 grados centígrados la temperatura, ¿no? Entonces tener a 15 grados centígrados, ¿qué pasa si lo paso de 5? ¿No? Un tiempo de vida útil de 20, ¿qué pasa si lo paso 5? En este caso, pues un valor de 4. ¿Cuál sería el Q10? Pues la relación de los dos, que me daría 5, ¿no?
Eh, Esto también es interesante verlo. ¿Por qué? Bueno, y aquí datos experimentales, ¿no? Aquí ya se mirarían una cantidad de datos experimentales, pues vistos que hay que aproximar con una línea recta, ¿no? Eso también porque puede ser interesante, porque, pues como hemos dicho varias veces, la vida útil también depende de las condiciones de almacenamiento. ¿Qué pasó en toda la cadena de almacenamiento? Y la cadena de almacenamiento pues es una cadena compleja, ¿no? Con bodegaje, con transporte, con otro bodegaje en el mayorista, en el minorista, en el punto de venta, en el mismo usuario, en la casa del mismo usuario. Y es bueno ver qué tan sensible es un alimento a que haya las alteraciones o las perturbaciones en esa cadena de frío, por ejemplo, ¿no? Hay un perfil establecido de frío, unas condiciones a las que se debe almacenar. ¿Qué pasa si por alguna razón se sale de control esto, ¿no? Entonces mirar qué tan sensible es el alimento. Entonces, bueno, es importante ver eso en el tiempo de vida útil, porque pues uno mira una etiqueta con tiempo de vida útil de cierta cantidad, pero si hubo durante el proceso alguna falla, por ejemplo en la refrigeración, y se mantuvo por cierto tiempo a una temperatura mayor, pues eso obviamente va a afectar, ¿no? Y conectándolo con otros temas del curso, pues es un punto de aplicación interesante, los más interesantes de los empaques inteligentes, ¿no? Los TTIs, Time Temperature Indicators, pues lo puede sacar a uno de esas dudas, ¿no? Saber si pasaron cosas de este estilo, pues para evitar inconvenientes. Bueno, eso en cuanto al efecto de la temperatura. Entonces ya vimos la parte del oxígeno, la parte del vapor de agua, la parte de la temperatura. Otro punto obviamente crítico para determinar vida útil es pues cuando hay alimentos muy sensibles a la presencia de microorganismos, pues eso va a determinar, la presencia del crecimiento de microorganismos va a ser el factor clave para determinar la vida útil, que es lo que llamamos aquí la vida útil microbiológica. Bueno, entonces, otra vez, dependiendo del alimento, proceso y condiciones de almacenamiento, la vida útil microbiológica se determina por crecimiento de microorganismos que causan o descomposición o patógenos. Entonces, otra vez, esperamos que el patógeno haya desaparecido en el instante inicial de producción o de empaque del alimento, de manera que no deberían crecer. Y algunos microorganismos que pueden causar descomposición, pues sí, probablemente o seguramente estarán presentes, y miraremos a qué tasa van a crecer para el establecimiento de la vida útil. De los que causan descomposición, entonces, ¿cómo se hace para determinar? ¿Cómo determino yo la vida útil de un alimento que su principal mecanismo de falla va a ser un microorganismo por descomposición? ¿Cómo hago para determinarlo? Pues me toca hacer experimentos. ¿Qué experimentos? Pues almacenar el alimento a diferentes temperaturas y mirar pues el avance de ese microorganismo, mirar el deterioro, ¿no?, del alimento causado por microorganismos, de alguna manera por evaluación sensorial o conteo microbiológico. Entonces miro el conteo microbiológico para diferentes temperaturas en el tiempo, o hago una evaluación sensorial para diferentes temperaturas en el tiempo. Si ya son patógenos, entonces pues sí sería mirar, hay que inducir el ataque del patógeno, ¿no?, en el alimento, porque de nuevo pues esperamos que en el alimento no debería estar el patógeno. Entonces si quiero mirar el efecto, pues me toca inducir el ataque del patógeno. Y lo mismo almacenarlo y hacer análisis microbiológicos, en este caso no sensoriales sino microbiológicos, en diferentes intervalos de tiempo. Bueno, y en ese análisis microbiológico, ¿qué se hace? Pues entonces, pues ahí tenemos una microflora, ¿no?, que está actuando, pero habrá algún microorganismo que es el que está causando específicamente el deterioro, la descomposición, no sé, que se conoce como el SSO, Specific Spoilage Organism. Entonces se debe identificar como la fracción responsable de la descomposición en ese rango específico, otra vez, y condiciones ambientales específicas, otra vez, en las que estamos, que se esté haciendo el experimento. Y pues el fin de la vida útil de ese alimento se dará cuando se alcance cierto grado de deterioro. ¿Cuál? Pues el que se haya establecido nuevamente, ¿no? Hemos hablado, pues la percepción del consumidor se haya alcanzado ese grado de deterioro causado por ese microorganismo específico, o los productos metabólicos de ese microorganismo, o las dos cosas, ¿no? Entonces el fin de vida útil, cuando ya se alcanza cierto grado de deterioro, pues que ya deja de ser aceptable, ¿no? Y ahí en ese punto, donde he logrado el grado de deterioro no aceptable, pues entonces lo que hago es identificar la población de ese microorganismo. Entonces mido, ahí sí hago el conteo de esa población, y quedaría identificado pues el valor de la concentración o la población de microorganismo que está determinando en conexión con la vida útil, ¿no?
Y bueno, entonces pues hay que hacer esos experimentos, pero pues en general algunas reglas que se mencionan son conteos para casos comunes usados, ¿no? Para microorganismos que causan descomposición, pues estos valores de 10 a la 6 o 10 a las 8 organismos por gramo por centímetro cuadrado serían como valores estándar, digamos, genéricos. Y si fuera patógenas, pues serían valores de este nivel, de 10 a las 5 organismos. Bueno, y ahí se tiene pues se tiene un tiempo para alcanzar la concentración límite. Tiempo para alcanzar la concentración límite. El tiempo de vida útil debería ser menor, ¿no? Debería ser como un factor de seguridad, ¿no? El factor que llaman a veces de seguridad, factor de ignorancia, ¿no? Si no tuviera todo tan súper claro y no hubiera dudas de nada, pues no necesitaría factor de seguridad y el tiempo para alcanzar la concentración límite sería el de vida útil, pero pues como hay una gran cantidad de parámetros difíciles de controlar, incertidumbres, posibilidades de errores, pues es bueno poner un factor de seguridad de que el tiempo de vida útil reportado pues sea menor que ese valor límite. Y bueno, entonces ya tendría uno la concentración crítica, ¿no? Entonces, normalmente esta gráfica ya la habíamos visto, ¿no? La curva de crecimiento de los microorganismos, una concentración inicial N0 que sale pues del proceso, una máxima que va a haber de la densidad y lo que se podría controlar entonces por otra vez, por el empaque o por las condiciones de almacenamiento, por ejemplo, un empaque de muestra modificada o con mejor barrera, o cambiar condiciones del almacenamiento, enfriamiento, además, pues serían el tiempo de latencia y esta tasa de crecimiento, ¿no? La tasa de crecimiento que se va acá. Pero entonces, desde el punto de vista útil, ya aquí, pues entonces no tendré un valor de n simplemente y un valor de tiempo, ¿cierto? Cómo va creciendo en el tiempo, cómo va creciendo esta concentración, sino que pues tendré los valores críticos, ¿no? El n crítico determinado, pues según lo que hablamos acá, un valor crítico determinado que hablamos acá, con esta ecuación que ya conocíamos del capítulo anterior, pues puedo sacar el valor del tiempo de vida útil, el teta sub s. Y bueno, lo que hemos dicho, los parámetros en los que yo puedo prolongar esto es aumentando el tiempo de latencia o la pendiente de este crecimiento. Y pues ahí entonces jugar con muchas condiciones y lo que nos muestra esta figura simplemente es ver cómo se puede lograr eso, ¿no? Entonces haciendo atmósferas modificadas, cambiando concentración de oxígeno y dióxido de carbono, pues cómo puedo yo cambiar mucho la vida útil. Entonces hay que hacer series de experimentos para ajustar modelos y ya con los modelos ajustados pues mirar todos los posibles efectos que tendrían en tener una vida útil aumentada como la que se ve acá en este punto. Bueno, y finalmente, para terminar este video, el último tema que quería tratar de vida útil son los ensayos acelerados de vida útil. Entonces, ensayos acelerados de vida útil en el laboratorio, Accelerated Shelf Life Test, que son importantes. ¿Por qué? Pues porque la vida útil de muchos alimentos son periodos de tiempo largos, ¿no? Por ejemplo, esta figura de acá que también tendrán que usar en el taller, pues le habla a uno de que cierto alimento a 23 grados centígrados tiene una vida útil de 18 meses. Entonces, si uno hace algún cambio en ese alimento o quiere probar un alimento parecido y quiere determinar su vida útil, pues tocará hacer experimentos durante 18 meses y eso es demasiado largo. ¿Qué tal mejor hacer simple experimento, más bien experimentos solamente a un mes? Un experimento a un mes y sacar la información que sea equivalente a esta información de 18 meses. Es decir, hago un experimento de un mes y en un mes mido algunas propiedades y puedo yo saber, establecer y predecir cuál va a ser la vida útil, qué va a pasar con ese alimento a los 18 meses, ¿no? Pero ¿cómo puede ser posible que un dato obtenido a un mes sea equivalente con un dato obtenido a 18 meses? Bueno, pues porque el de un mes está a condiciones aceleradas, a condiciones más extremas. Entonces pongo a alguien a condiciones más extremas, de manera que el resultado que me dé sea equivalente a ese mismo alimento, pero sometido a condiciones normales, por ejemplo 23 grados centígrados, que es la condición de, no sé, temperatura del almacén, pero en más tiempo. De manera que no tengo que hacer experimentos a 23 grados centígrados por muchísimo tiempo, sino que hago experimentos a una condición más extrema, en este caso temperatura elevada, por menos tiempo. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Pero qué necesito? Pues obviamente necesito saber cómo es el comportamiento de ese parámetro externo, que en este caso hemos dicho la temperatura, pues cómo afecta eso la vida útil, ¿no? Y pues ya lo teníamos, ¿cierto? Lo teníamos de aquí atrás.
lo teníamos de aquí atrás, nos devolvemos rápidamente en esta parte de acá, ¿cierto? Entonces, vida útil versus temperatura, vimos que puede hacer Arrhenius o podía ser el parámetro Q. Bueno, entonces podemos hacer uso de ese parámetro Q y además que estaba en términos de constante de reacción y pues tiempos de vida útil, ¿no? Que es lo que estábamos acá. Entonces se hace uso de eso, tenemos ya la forma de saber, en este caso de la temperatura, como parámetro extrínseco, mirar eso, ¿no? Entonces, conociendo el Q10, si yo conozco el Q10, pues puedo conocer esto, ¿no? Cómo es la vida útil a 10 grados centígrados diferentes. Entonces, si conozco el valor de la vida útil de una temperatura, por ejemplo, en este caso a 23 grados centígrados, que es el que conozco, pues yo puedo despejar cuál va a ser la vida útil a 20 grados, a 33 grados centígrados, ¿cierto? Si la conozco a 23, sabría de 33. Sí logro saber el valor de Q10, ¿no? Entonces, este tabla acá le da a uno valores de Q10 de diferentes valores, ¿no? Q10 de 2, 3, 4, 5, dependiendo de eso, ¿no? Entonces me voy por una curva, me voy por la otra y podré saber, por ejemplo, inventando cualquier cosa, si el Q10 fuera de 3, pues a 35 grados centígrados podría saber que debo mirar esta cantidad de meses, no sé, 4 meses, para tener un dato equivalente a lo que sería a 23 grados centígrados menos temperatura, pero por mucho más tiempo, 18 meses. Bueno, entonces también hay un punto del taller que le apunta a esto. Aquí hagan con más calma, miren con más calma esta parte. Bueno, entonces pues eso sería lo que les quería mostrar. El taller ya está activo con esos 3 puntos para que entren a mirar con un poco más de detalle lo de estas 3 cosas que hablamos, de la barrera al oxígeno, la barrera al vapor de agua y ensayos acelerados de vida útil. Entonces, para que los miren, obviamente esos ensayos acelerados pues tienen dificultades, ¿no? de hacer bien el establecimiento de esta relación para que funcione bien. También hay límites, ¿no? Porque es moverme con condiciones iguales, ¿cierto? Me cambio 10 grados centígrados, pero que el fenómeno fundamental permanezca. Pero si en esos 10 grados centígrados, por ejemplo, pasa que hay una congelación o una evaporación o una cristalización o algo bien diferente, entonces pues ahí ya el alimento se va a comportar muy diferente y ese tipo de relaciones no me va a servir, ¿no? Entonces hay que tener un poco de precaución cuando se hacen esos ensayos acelerados para que los resultados sean realmente aprovechables. Bueno, entonces como les digo, eso es todo por este video. Estudien el capítulo, hagan el taller y nos veremos en la clase del martes, donde además tendremos invitados. En la clase del miércoles tendremos invitados igual que el viernes. Entonces, como ustedes van a darse cuenta, el punto 4 y punto 5 del taller tendrán que ver con esos invitados, pero ya pueden ir trabajando en los primeros 3 puntos del taller. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos entonces el miércoles.